La historia comienza con la presidenta del consejo estudiantil, quien destacaba entre todos. Permanecía quieta, con una presencia que llamaba exageradamente la atención. Estaba, digamos, demasiado bien dotada. Desde el pasillo, alguien la llamó con urgencia pidiendo ayuda. «Por favor, presidenta». Ella murmuró que no había problema. A pesar de su expresión tímida y sus mejillas levemente sonrojadas, aceptó. No podía rechazar favores de los demás, así era su naturaleza. El vicepresidente interrumpió la conversación diciendo que eso, bajo ninguna circunstancia, podía hacerse. Se interpuso en el camino afirmando que la presidenta estaba ocupada. El alumno insistió en que muchos estudiantes estaban llegando tarde y que la presencia de la presidenta en la ceremonia matutina haría que todos se levantaran temprano. Repitió la solicitud, y la presidenta, Chitose, respondió que, si era por el bien de la escuela, aceptaría. El vicepresidente refunfuñó, pero reconoció su actitud. Esa mañana, un grupo conversaba animadamente sobre la participación de la presidenta en la ceremonia matutina. Al hablar de Chitose de Guro, elogiaban sus notas ejemplares, su habilidad atlética y su llamativa apariencia. Decían que era alguien que combinaba talento y belleza. También mencionaban que su familia provenía de un linaje noble. Entre los murmullos, algunos repararon en las proporciones llamativas de su figura. Aunque era callada, decían que poseía un aura misteriosa que hacía que cualquiera quisiera pedirle algo. Los rumores decían que aceptaba cualquier petición. Algunos lo encontraban asombroso, otros quedaban sorprendidos. Mientras caminaba, los estudiantes la saludaban con calidez. Chitose mantenía una expresión seria y silenciosa antes de devolver un simple «buenos días». Ese pequeño gesto hacía que algunas alumnas reaccionaran con emoción. Pronto, varias voces se alzaron saludando a la presidenta con entusiasmo. El vicepresidente dio un paso al frente y exclamó, «Buenos días a todos». Para mantener el orden, la multitud se apretó y algunos pidieron silencio porque no podían escuchar la voz de la presidenta. El vicepresidente les indicó que entraran rápido al patio para evitar congestiones. Tomoe declaró con determinación que también participaría en la próxima ceremonia matutina. Dijo que estaba bien, ya que era algo que había prometido. Él respondió que, como vicepresidente, su deber era apoyarla. Al final, Tomoe le pidió a la presidenta que tomara su lugar correctamente. Chitose saludó con un tímido buenos días. Una estudiante, algo nerviosa, se acercó diciendo que tenía una petición para la presidenta. Chitose aceptó con cierta duda. El vicepresidente intentó mantener el orden, organizando la fila mientras saludaba a los alumnos. Algunos comentaron que la presidenta debería ser quien hiciera eso. De repente, alguien gritó que la presidenta había prometido dar unos toques. El vicepresidente quedó atónito ante la afirmación. Sorprendido, preguntó si realmente iba a hacer eso. Se cuestionó si toque era realmente lo que estaba ocurriendo. Las manos comenzaron a acercarse y el ambiente se volvió incómodo. Dijeron que la presidenta no podía negarse. Chitose, con el rostro enrojecido y un leve sudor, dijo con vacilación que estaba bien. Las manos avanzaron y apretaron. Admitieron que la presidenta era muy atractiva. Cualquier otro estudiante haría lo mismo si tuviera la oportunidad, aunque ella jamás lo permitiría en circunstancias normales. Repitieron que la presidenta era muy atractiva. El vicepresidente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se enfureció. Gritó que todos se detuvieran. Avanzó furioso, pensando que esos estudiantes eran despreciables por aprovecharse del hecho de que la presidenta no podía negarse. Dijeron que la presidenta nunca rechazaba una petición. Siempre pensaba en el bien de la escuela. Tomoe declaró con firmeza que la protegería. De repente, se lanzó hacia adelante, empujando a alguien. Gritó, exigiendo saber qué estaban haciendo. Chitose lo miró sorprendida cuando vio que Tomoe caía al suelo tras el impacto. Jadeando, el vicepresidente acusó que actos vergonzosos como saludar a alguien con un toque en el pecho iban completamente contra las reglas escolares. Le gritó a la presidenta que también debía decir no a ese tipo de solicitudes. Mientras tanto, alguien comentó que al final solo había sido un apretón de manos.
De pronto, el vicepresidente se dio cuenta y exclamó que lo habían engañado. Más tarde, en la sala del consejo estudiantil, alguien agradeció a la presidenta, diciendo que gracias a ella no había habido tardanzas ese día. Chitose respondió que se alegraba de poder ayudar, aunque fuera un poco. Luego agradeció a Tomoe por ayudar con su petición. Tomoe contestó que, como vicepresidente, era algo natural. Se disculpó por el extraño malentendido. Comentó que ella nunca rechazaba nada, y le preguntó si, en el fondo, había querido eso. Con el rostro ligeramente sonrojado y una mirada seria, Chitose le preguntó a Tomoe si quería tocarle los melones. Chitose comenzó a desabotonarse lentamente la camisa. Tomoe, sorprendido y avergonzado, le preguntó en qué estaba pensando. Puso su mano en la puerta, bloqueando el paso mientras el cuerpo de ella se acercaba. Con el rostro ruborizado y la respiración agitada, Chitose dijo que no se negaría. Afirmó que podía tocarla. Tomoe, sobresaltado y sonrojado, intentó responder a lo que ella acababa de decir. Balbuceó, preguntando qué quería decir exactamente la presidenta con eso. Chitose se acercó más, acelerando su corazón. Tomoe, con los latidos acelerados, se preguntaba si realmente estaba bien tocar a la presidenta. Chitose mantuvo su mirada seria, sin retroceder. Él le advirtió a Chitose que se resfriaría y le dijo que se acomodara la ropa. Tomoe pensó, sorprendido, si ella había malinterpretado y creído que él se lo había pedido. Concluyó que la presidenta ciertamente no tenía sentimientos especiales por él. Recordó que ella no podía decir que no. Tomoe prometió protegerla y dijo que no haría peticiones egoístas. Chitose reflexionó que Tomoe era muy amable. Pero, sonrojada y llevándose las manos al rostro, Chitose pensó que quería hacer cualquier cosa que Tomoe deseara. Sentada sola, se preguntó cómo lograr que Tomoe le hiciera una petición indecente. Un nuevo día trajo, una vez más, una extraña petición para la presidenta. La presidenta del consejo estudiantil estaba, digamos, demasiado bien dotada. En ese instante, una voz llamó, «Presidenta, por favor». Ella respondió con calma, «Está bien». Todos sabían que no podía negarse a hacer favores a los demás. La solicitud de ese día era lidiar con los estudiantes que se quedaban dormidos en clase. Necesitaban la ayuda de la presidenta. Tomoe declaró que tal petición era inaceptable, diciendo que dormir en clase era pura pereza y que seguro los estudiantes se quedaban despiertos hasta muy tarde. Presumió de que él jamás había dormido en la escuela porque siempre se iba a la cama a las 10 de la noche. Chitose dijo que no había problema y aceptó, explicando que, si era por el bien de la escuela, lo haría. Al día siguiente, comentaron que la mayoría de los que se dormían estaban en las clases de la tarde. Surgió la idea de instalar camas en la sala multiusos y convertirla en un área de descanso. Él pensó que si iba allí, la presidenta en persona lo pondría a dormir. Con una dulce sonrisa, Chitose le dijo que simplemente se relajara y durmiera, que estaba bien. Tomoe, sonrojado y sorprendido, se preguntó si eso significaba que dormirían juntos. Y si era así, pensó que sería imposible conciliar el sueño. Retrocedió, avergonzado, recordando que la presidenta no podía rechazar ninguna solicitud. Tomoe imaginó que, si esto se prolongaba hasta la mañana, algo podría pasarle a la presidenta. La visualizó recostada, durmiendo plácidamente. Decidido, se dijo que la protegería. Con gesto serio, Chitose llevó un dedo a sus labios, pidiendo silencio. Ella comenzó a tararear una canción suave, insinuando que si alguien tenía sueño, podía dormir. Su voz calma y melódica se expandió por la sala multiusos, haciendo que todos los estudiantes se quedaran dormidos. Chitose se le acercó, preguntándole si también había venido a dormir. Él dio un paso atrás, justificándose en su interior, no, estaba allí porque le preocupaba la presidenta. Tomoe dijo que, mientras la presidenta estuviera a salvo, él estaría satisfecho. Chitose se acercó lentamente. Inclinándose hacia él, le susurró al oído que él también debería dormir. Él dijo que no lo necesitaba, dejando a la presidenta levemente sorprendida por su reacción. Chitose disimuló un bostezo, sintiendo como su cuerpo se volvía pesado.
Él se preguntó si era por estudiar demasiado el día anterior o por escuchar la nana de la presidenta. Tomoe resistía, diciéndose que no quería causarle molestias. Mientras caminaba, Chitose se le acercó en silencio. Lo llamó con un tono suave, mirándolo fijamente. Más tarde, Tomoe abrió los ojos lentamente, confundido, intentando averiguar si se había quedado dormido. Frente a él, algo grande y suave se movía con delicadeza. Parpadeó varias veces, procesando la imagen, hasta que reconoció la figura. La presidenta, con una leve sonrisa, lo saludó con un suave buenos días. Tomoe abrió los ojos y vio a la presidenta mirándolo con serenidad. Él la llamó sorprendido, y ella explicó que él se había quedado dormido sobre ella, así que lo había puesto en la cama. Dijo que se había quedado vigilando porque estaba preocupada. Él reaccionó sobresaltado, imaginando lo vergonzoso que sería si alguien los viera así. Ella dijo con calma que no había nadie cerca. Comentó que todos parecían haberse ido a casa sin problemas. Él respondió que, si todo había acabado sin incidentes, mejor. Ella preguntó a Tomoe si había ido allí porque estaba preocupado por ella. Él dijo que había imaginado que la presidenta se veía obligada a dormir con alguien. Ella repitió lo de dormir con otra persona. Él intentó explicar que era un malentendido. Entonces, le preguntó si quería dormir junto a ella. Dijo que, si era con Tomoe, no le importaría. Él se sorprendió y se sonrojó. Ella concluyó que, en ese caso, podía dormir a su lado. Con una leve sonrojada y una mirada tímida, comentó que, incluso si quería usar sus melones como almohada, podía hacerlo sin problema alguno. Tomoe se sonrojó, se recostó sobre el pecho de la presidenta y lo usó como almohada. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el calor y la suavidad. Pensó en cómo la presidenta no podía negarse, mientras su mano rozaba suavemente, confirmando lo mullido que era. Pero todo eso era solo en su imaginación. Tomoe, con la cara roja, cerró los ojos y decidió rechazarlo. Se apartó rápidamente, dándose un golpe en la cara para disimular. Declaró que podía dormir en cualquier superficie dura, riendo con determinación. La presidenta lo observó en silencio mientras él pensaba que nunca se aprovecharía de ella. Tomoe decidió que no le causaría molestias y dijo que dormiría solo. Ella, sin embargo, pensó para sí misma que podría haber sido su almohada todo lo que él quisiera. Después de eso, el problema de los estudiantes con sueño se resolvió, y la cantidad de alumnos que se dormían en las clases de la tarde disminuyó drásticamente, ya que la nana de la presidenta fue grabada y compartida. Al día siguiente, Tomoe, el vicepresidente, se dio cuenta de que ella había aceptado algo mientras él no estaba presente. Pensó que estaba sirviendo como modelo para los bocetos del club de arte y recordó el tema de los dibujos. Sospechó que tal vez estaba posando para un dibujo desnudo. Tomoe, decidido a no permitirlo mientras él estuviera allí, irrumpió y gritó que se detuvieran. Entró en la sala y encontró a la presidenta posando para el club de arte, pero todavía con su uniforme escolar. Se quejó de que ella no había dicho que no y le preguntó por qué no se lo había contado. Pero otro miembro del club lo interrumpió diciendo que él también había venido a dibujar. Le dijo que no pasaba nada y lo animó a coger cualquier herramienta para empezar. Nervioso, Tomoe intentó negarlo, diciendo que no era nada. Se preguntó por qué también estaba dibujando. Pensó que ella estaba tan bella como siempre, pero cuando lo miraba de esa forma, nervioso, Tomoe le pidió que no lo observara así y que apartara la vista. Notó que nunca podría superar su belleza real, pero aún así se sintió satisfecho de haber logrado capturarla bien en su dibujo, sonriendo para sí mismo. La presidenta comentó que parecía que los bocetos estaban terminados y les agradeció. Tomoe celebró en silencio, aliviado. Ella dijo que él se preocupaba por ella otra vez, y él respondió que era normal, ya que era el vicepresidente. Pensó que la presidenta podía haber sido obligada a posar desnuda. Ella, jugueteando con los botones de su blusa, murmuró desnuda. Recordó que antes Tomoe también la había estado dibujando. Él dijo que sí, y ella replicó que, si era para eso, no le importaría. La presidenta comenzó a desabrocharse la blusa y a bajar el cierre de la falda.
Sorprendido, Tomoe preguntó qué estaba haciendo. Finalmente, ella puso sus manos sobre sus hombros y dijo que estaba bien. Abrazándolo por detrás, la presidenta dijo que podía ser su modelo desnuda. Él imaginó que, si se daba la vuelta, la vería en ese estado, lo que lo puso aún más nervioso. Tomoe, alterado y con el corazón acelerado, pensó que la presidenta no se negaría. La presidenta también estaba sonrojada, con su propio corazón latiendo rápido. Él le tendió su chaqueta, pero enseguida dijo que, se desnudara o no, sería imposible expresar su belleza en un cuadro. Le dijo que no necesitaba forzarse así. Tomoe dijo que no estaba interesado en el arte y que eso era todo, saliendo apresuradamente. Ella vio un boceto que él había hecho y, sonrojándose, decidió que lo atesoraría. Luego presionó el dibujo contra su pecho y comenzó a oler su chaqueta. Más tarde, Tomoe entró en la sala del consejo estudiantil, preguntando si la presidenta estaba allí. Su mirada se detuvo en una chica que dormía plácidamente en el sofá. Cuando Tomoe se acercó, la chica despertó y lo llamó por su nombre. Le tomó del brazo, diciendo que después de tanto tiempo, por fin aparecía en la sala del consejo y que todavía tenía esa actitud. Con una sonrisa cálida, lo atrajo hacia ella. Sayuki lo regañó, molesta por su actitud tras haberse ausentado tanto del consejo. Le preguntó con firmeza si no tenía sentido de responsabilidad como secretario del consejo y le dijo que no trajera la almohada. Con una mirada pícara, presumió su ropa reveladora mientras él se quejaba. Ella le dijo que no se enfadara, explicando que estaba cumpliendo con su trabajo de secretaria, configurando un sistema para elaborar las actas a partir del audio del día anterior. Tomoe reconoció su competencia, pero dudó en seguir hablando. Sayuki se acercó con descaro a la presidenta, comentando sobre el color de su ropa interior ese día. Tomoe quedó impactado, imaginando que la estaba forzando. Entonces Sayuki se rió y dijo que solo estaba bromeando. Le preguntó si tenía curiosidad por saberlo. Avergonzado y nervioso, Tomoe dijo que no tenía curiosidad. La presidenta apareció, llamándola con seriedad. Tomoe se quejó de que la secretaria estaba volviendo a perder el tiempo. Sayuki respondió que no pasaba nada si no iba todos los días a la sala del consejo, y la presidenta dijo que estaba bien. Con una sonrisa, Sayuki dijo que el vicepresidente quería saber el color de su ropa interior. Agitó la mano para despedirse. Él intentó explicar que todo era un malentendido. La presidenta, con una mirada seria y un leve rubor, le preguntó si tenía curiosidad por el color de su ropa interior. Dio un paso más cerca y le tomó la mano con firmeza. Luego declaró con calma que estaba bien. Ruborizada y con una expresión tímida, dijo que podía comprobarlo él mismo. Siguió sujetándole la mano con fuerza. Se dio cuenta de que estaba a punto de verlo. Su cuerpo tembló y trató de negarse, llamando repetidamente a la presidenta, pero no logró soltarse. Al final, alcanzó a ver, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Ella estaba sonrojada y jadeante, recordando que él había visto. Tomoe, nervioso y colorado, le dijo a la presidenta que no se preocupara, asegurándole que jamás miraría eso. Se alejó rápidamente, mientras ella pensaba para sí que él lo había visto. Tomoe creyó haber actuado como debía. Sayuki, observando desde lejos, se preguntaba qué estarían haciendo. Más tarde, mientras Tomoe corría por el pasillo, pensó que la presidenta todavía no podía rechazar ninguna petición. Sayuki comentó que probablemente había ido a ayudar con la limpieza, aunque dudaba que fuera solo eso. Más adelante, Tomoe imaginó a la presidenta arrodillada en el suelo. Alguien le pidió a la presidenta que también limpiara su habitación. Su rostro se puso rojo y aceptó, diciendo, «Está bien». Al fondo, Tomoe reaccionó horrorizado, calificando la situación de vil, mientras su imaginación solo la empeoraba. Tomoe entró decidido, gritando que protegería a la presidenta y preguntando qué pensaban hacerle. Mientras tanto, la presidenta le deseó suerte con la limpieza, observando desde lejos. Una chica comentó que, cuando la presidenta aceptaba algo, era porque realmente quería hacerlo. Tomoe, exhausto y desplomado, escuchó a alguien llamarlo con confusión.
Momentos después, Tomoe se quejó de que lo habían engañado, mientras Ayuki reía diciendo que tal vez solo había sido limpieza normal. La presidenta se mostró confundida, preguntándose si realmente había sido solo eso. La rubia la molestó, inclinándose para susurrarle algo, y Tomoe le pidió que parara. La presidenta se sonrojó y se mostró sorprendida, mientras Ayuki decía que el resto quedaba en manos de los dos jóvenes. Tomoe intentó tranquilizar a la presidenta, diciéndole que no hiciera caso a lo que Sayuki había dicho. La presidenta se arrodilló diciendo que estaba bien y que, si él quería que ella limpiara, no había problema. Él, sin embargo, se puso sumamente nervioso. La presidenta se inclinó tímidamente, y su corazón empezó a latir con fuerza al notar que estaba justo frente a él. Él la miró, todavía dudando de la situación, preguntándose si realmente podía tratarse solo de limpieza normal. Pensó que debía rechazarlo frente a la presidenta, pero al verla mirándolo directamente, ruborizada y con una expresión decidida, escuchó que aceptaba hacerlo. Intentó reunir valor, gritándose a sí mismo que se moviera. Por impulso, se acercó a ella y dijo que ese tipo de cosas solo deberían hacerse después de que realmente estuvieran saliendo. Ella explicó, algo incómoda, que solo le estaba quitando pelusas de los pantalones y limpiando su ropa. Avergonzado, le dijo que no tenía por qué hacer eso. Ruborizada, recordó que él había mencionado antes algo sobre un procedimiento para empezar a salir. Al día siguiente, ella pareció sorprendida al escuchar que había que limpiar la piscina. Él comentó que, con el calor que hacía, el hecho de que aceptara esa tarea por sí sola era algo admirable. Le agradeció a Tomoe por ayudar. De repente, notó que la manguera se había descontrolado y le gritó que tuviera cuidado. El fuerte chorro de agua golpeó su uniforme y su cabello, empapándola por completo. Tomoe dio un paso al frente, diciendo que actuaría como escudo para protegerla. Se colocó delante de ella, decidido, mientras el otro estudiante se disculpaba por el accidente. El vicepresidente, algo avergonzado, la regañó y le dijo que se cambiara de ropa enseguida. Él insistió en que terminaran la limpieza. El vicepresidente se miró a sí mismo y se dio cuenta de que también estaba mojado. Reconoció que sería mejor cambiarse. Supuso que la habitación cerrada con llave era el vestidor de chicas y entró en lo que creía que era el vestidor de chicos. Al abrir la puerta, se encontró con la presidenta cambiándose de ropa. Ella se giró, sorprendida, al escuchar su grito. Él se disculpó de inmediato, explicando que había confundido el lugar con el vestidor masculino. Ruborizado y nervioso, se cubrió los ojos diciendo que debería sacarse la vista en ese instante. Ella le respondió que no pasaba nada. Con un gesto tranquilo, se abrió un poco la camisa, revelando que llevaba puesto un traje de baño debajo. Él pensó que aquello era demasiado para su vista, pero no pudo evitar notar lo atractiva que se veía la presidenta con ese atuendo. Tratando de recomponerse, dijo que se marcharía para que ella pudiera cambiarse. Sin embargo, ella lo detuvo, diciéndole que no se preocupara. Al verlo tan bien empapado, insistió en que estaba bien. Aún con el cuerpo mojado, la presidenta se acercó lentamente a Tomoe por detrás. Con un tono suave, le preguntó si podía secarlo. Tomoe guardó silencio por un momento. Él dijo que estaba bien, pero la presidenta continuó secándole el cabello con la toalla. No pudo evitar comentar que se sentía agradable. Trató de resistirse, diciendo que ya era suficiente. De repente, sintió que la presidenta manipulaba su ropa y, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo. La presidenta dijo que podría resfriarse si seguía con la ropa mojada. Se ofreció a ayudarlo a quitársela. Tomoe se puso nervioso, explicando que, a diferencia de ella, él no llevaba traje de baño debajo. Ella le dijo que no se moviera. Él dudó, pensando que si en ese momento le pedía algo a la presidenta, tal vez ella aceptaría. Tomoe dio un paso atrás rápidamente, diciendo que se iría a casa así y que no se resfriaría. La presidenta se quedó inmóvil, sintiendo que su corazón se aceleraba. Pensó que había estado muy cerca de que algo sucediera entre ellos. Al día siguiente, Tomoe estaba en la cama, temblando de frío. Era evidente que se había resfriado.
Tomoe estaba guardando sus zapatos cuando Sayuki comentó que había escuchado que él se había criado en un templo. Él lo confirmó. Ella dijo que, incluso siendo hijo de un sacerdote, no sabía hacer exorcismos ni nada parecido. Él le preguntó por qué traía ese tema de repente. Ella explicó que, en realidad, habían llamado a la presidenta para hacer un exorcismo. Sorprendido, Tomoe le preguntó por qué no lo había mencionado antes. Ella le dijo que, al caminar por el pasillo del segundo piso después del anochecer, era posible escuchar voces y que existía el riesgo de ser poseído por un fantasma aterrador. Más tarde, la presidenta, con una expresión ligeramente avergonzada, se disculpó con Tomoe. Él dijo que los fantasmas podían ser solo ilusiones o producto de la imaginación. Sugirió que fingieran no haber visto nada y dejaran el asunto, a lo que ella respondió con un breve sí. La presidenta, con una mirada seria y distante, escuchó una voz que le preguntaba si podía usar ese cuerpo. Tras un breve silencio, ella respondió que sí. De repente, Tomoe sintió algo extraño y perdió el equilibrio, dejando caer la linterna que sostenía. Se llevó la mano a la cabeza, sintiendo dolor por el golpe. Al levantar la vista, se sorprendió al ver a la presidenta acercándose. Ella se inclinó sobre él con una suave sonrisa. La presidenta miró fijamente a Tomoe, comentando sobre el cuerpo de un hombre. Tomoe, confundido, se dio cuenta de que algo no estaba bien y se preguntó si acaso estaba poseída. Con un tono emocionado, ella dijo que iba a tomar prestado su cuerpo por un tiempo, como si fuera algo normal. Tomoe quedó tendido en el suelo, intentando alejarse, y le preguntó qué estaba haciendo con el cuerpo de la presidenta. Ella lo sujetó con firmeza, diciéndole que no se moviera, asegurando que la chica le había permitido usar ese cuerpo. Tomoe trató de argumentar que la presidenta simplemente no sabía decir que no. Ella se inclinó aún más, mirándolo de cerca, y dijo que era lindo. Le dijo que no pasaba nada, asegurándole que la chica no recordaría nada mientras estuviera poseída. Con una sonrisa insinuante, comentó que esa era su oportunidad. Tomoe estaba visiblemente nervioso, sin saber cómo reaccionar mientras ella lo mantenía en el suelo. Él dijo que ese cuerpo pertenecía a la presidenta y que no permitiría que se usara de esa manera. Empujó a la chica poseída para liberarse, gritando mientras luchaba contra ella. Una luz espiritual comenzó a extenderse. Ella lo miró, pensando que, aunque era pequeño y ruidoso, se preocupaba lo suficiente como para protegerla así. La presidenta despertó de repente, confundida, preguntando qué había pasado. Él quiso explicarlo, pero se dio cuenta de que la escena parecía comprometedora. Se miraron, dándose cuenta de la posición en la que estaban. Más tarde, comenzaron a circular rumores por los pasillos, diciendo que un chico y una chica se habían quedado abrazados en el pasillo después de clases.